buenos días, bienvenidos al conversatorio del Dije. Ya estamos con los contertulios habituales. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo ha estado tu semana? Bien, ha estado entretenida con mucho movimiento virtual. ¿Ah, sí? ¿Qué Sí, significa eso? ¿Es muchas bueno o es malo? reuniones muchas reuniones y poca sustancia. Ah, bueno, Sí. en todo caso, hoy, si a mí me pagan virtual así con unas criptomonedas, no me molesta nada. No, no, para nada, para nada. No, me refiero que ha sido una semana donde, pues, digamos, he estado ayudando al grupo de Brasil, donde se decidieron lanzar una iniciativa que yo llamé la milenización, y no por mielina, sino de millennial, la Ah, milenias, ya no, ya ni sé cómo decirlo, pero Becoming Millennial, una decisión de hacerse millennial del grupo de Brasil en Goldratt, lo cual siempre dije que era un reto muy grande, porque una de las cosas que la historia nos ha demostrado es que de marketing, eh, pues tenemos mucha intuición y nada más, y mucha experiencia de cosas que no sirven, ¿sí? O que no funcionan a nuestro deseo. Tenemos una brecha en marketing muy grande, y mi gran preocupación con esa iniciativa es que, como todas las iniciativas de marketing, alguien tiene que estar en el timón de ese barco, eh, para llevarlo a puerto seguro. Y sobre creo todo que que esto de ser millennial es estar todo el día ahí dándole para todo allá, el para acá, santo día metiendo en redes enchufado, sociales, o sea, son sí. cientos de microacciones de marketing a la semana. Así es. O Una sea, cosa... si antes, yo no sé si esto es un tema interesante para ustedes, pero, No, es que o se me sea, está ocurriendo que sí, eso viene a ser como el marketing 4.0, algo así, ¿no? sí, y yo creo que tiende a ser 4 a la 10, ¿no? En realidad, la velocidad es pavorosa, y no sé, nuevamente estoy hablando de mi perspectiva de alguien que tiene ya, está cerca de las 6 décadas, ¿sí? Entonces, y claramente hay una diferencia generacional importante, por lo menos 2 generaciones me separan de los millennials o de los generación X o Y, como sea, pero el hecho está claramente que no vemos la realidad de la misma forma. Y una de mis advertencias fue, número uno, si vamos a hacer esto, tiene que ser gente que tenga una habilidad digital, y para mí digital no solamente manejar videos, sino digital de esto de los dedos, de poder ponerse a escribir y estar jodiendo con el celular y estar metido en las redes y posteando cosas, que es un gran esfuerzo, y tener presencia de mente de a quién le estás hablando y qué estás comentando, y obviamente no salirte del cauce de lo más importante, ¿no? Entonces, mi gran preocupación es que haciendo eso, lo que siempre pasa, y fíjate que, y es una reflexión que hice con Fabiano y tu tocayo Matías Fischer, Ujú. diciendo, decimos que vamos a hacer esto, y a la hora, como dicen en Chile, de los cubos, ¿no? A la hora de la chiquita, cuando todo está eh, negro, eh, desde el punto de vista de la exigencia, bueno, ¿quién es el recurso que va a administrar esto? ¿Quién va a asegurarse que el contenido aparece? ¿Quién le va a responder a las personas que queremos que interactúen en la comunidad? Y creo que el reto está en entender y aprender nosotros a definir realmente qué tipo de comunidad estamos tratando de crear, y cuál es el entregable o el criterio de éxito que deberíamos tener para esto, Ujú. porque ya son 35 años de la Meta y de Eli y de Goldratt y todo esto. Uno dice, ok, y lo veo desde el punto de vista, una vez se lo leí a alguien y me dio mucha rabia, y te estoy hablando de probablemente alguien que ya no me acuerdo si era Francis Patrick, un personaje de Estados Unidos que escribió unos papers acerca de cadena crítica, muy inteligente para mi entender en esa época, eh, pero decía que para él teoría de restricciones era como un buen vino, ¿no? De hace muchos años, de una cepa diferente, distinta, escasa,
¿sí? Y además un vino que necesitaba años de maduración y que mientras más maduro, mejor el vino. Yo no sé si esa comparación, o sea, ahora empiezo a verle el sentido a lo que dijo, y te estoy hablando de hace veintitantos años atrás, o sea que casi que una predicción pésima para lo que me gustaría que estuviese pasando, pero visionaria en ese sentido, ¿no? Pero eso también lo puedo interpretar yo de otra manera. Esa es la Sí, respuesta fácil y cómoda para explicar por qué nos demoramos tanto. pues sí, o sea, es que tiene todo que Lo ver con siento. eso. Sí, no, es que tiene que ver con eso, y nuevamente volvemos a caer en el tema de pues esto no se expande más rápido, ¿por qué? Toda esa No, bueno, cantaleta, pero ayer, pero al final, sí. no, dale, Para dale. cerrar, otra cosa No, lo que fantástica pasa es que para contribuir, vamos a enganchar con eso que enganchar, acabas de decir y ya, una cosa algo que nos estaba comentando José Armando. Pero dime. listo. Sí, como la última entrega que quiero aportar es, me vi un video de una de esas charlas de Google que siempre invitan personajes fantásticos a conversar de cualquier cosa. Esa es una de las cosas que me gusta de esa compañía. No me gusta Google, pero me gusta la gente que llevan a hablar. Tienen una diversidad de temas y tópicos, pero el tema en este caso es un personaje que es escritor que se llama Robert Greene, de así verde, en inglés, Green, y estaba hablando acerca de un libro que escribió que me parece que los conceptos que compartió son fantásticos, se llama La naturaleza humana, ¿no? Y es verse en un espejo a través del panorama de lo que la evolución realmente ha representado y dónde vamos en ese camino. O sea, muy rápido, tenemos entre 4 y 5 millones de años, ¿sí?, de evolución. ¿De El evolución de quién? del ser humano, desde que aparecimos en la Tierra con los Mm, ancestros hasta ahora, ¿sí? ya. Voy a interrumpir, yo no le doy más de 50.000 años en todo caso. ¿Ya? Eh, no, pero digamos de los ancestros, cuando los registros fósiles, estamos hablando 3 4 Bueno, millones de años. ya. Y a partir de ahí, Yo ¿sí?, esa teoría evolucionista creo que se pega un no salto más o menos importante. ¿Ya? importa. Eh, digamos que desde el punto de vista de lo que está propuesto por Darwin y el registro fósil, es consistente más o menos en esa escala de ¿Y tiempo. Darwin se Y retractó? Bueno, perdón. bueno, eso habría que verlo, pero de todas maneras a lo que me refiero es, entendiendo que eso es así, si tienes una comparativa de millones de años de evolución en una situación particular donde el estándar, digamos, de supervivencia es bastante flat, ¿sí? Es decir, estamos expuestos como todas las especies a vivir en el ambiente donde estamos. Y realmente a partir de 20.000, 30.000 años atrás empieza pues, la revolución agrícola y empieza a cambiar la dinámica de las agrupaciones tribales y la colaboración y todo lo que ustedes quieran, herramientas, y de ahí en adelante empieza la evolución con la era del bronce, la era del hierro, todas estas cosas que empiezan a aparecer y la evolución. Y después pues empiezan a formarse sociedades, clanes más grandes y de ahí en adelante. Pero cuando uno mira todo esto, estamos hablando del peso específico, del desarrollo evolutivo y cómo el cerebro ha ido poniendo capa sobre capa, ¿no? Entonces está el reptiliano, el límbico y después el córtex o la corteza cerebral, donde está la gran masa muscular, donde supuestamente reside nuestra habilidad de sistema 2 de pensar, ¿sí? Eh, y de razonar y sacar conclusiones versus el sistema 1 que está anclado en el reptiliano y el límbico, que es de reacción de segundo. Entonces el peso específico si uno pues adscribe a la lógica evolutiva, entonces tenemos muchas cosas que ni siquiera estamos conscientes de que estamos haciendo, que tienen ese peso específico de años y millones de años evolutivos en una situación de interacción con la naturaleza directa. Entonces, bueno, para cerrar el punto y abrirlo a la discusión, No, ¿y la cuál es el lógica punto, es pues? que... ¿Ah?
¿Cuál es el punto? El punto es que pensamos que somos mucho más racionales y la realidad es que no. Entonces, todo ese peso de la emotividad y la toma de decisiones, en ese Yo, sentido, sí, eso. mira, si fuera verdad eso, de que la capacidad racional surgió por que creció el cerebro y por evolución, con los miles de especies que hay sobre la Tierra, no sería el ser humano el único capaz de pensar. O sea, ¿qué explica que solamente el ser humano haya desarrollado eso? Hay otros bichos que son más antiguos que el ser humano. Esa no es la explicación. O sea, el efecto predicho no se, no se observa. Así que esa no es la causa. Lo que pasa es que aquí uno entra en una conversación más metafísica. O sea, que lo que Sí, hace, que es lo distintivo del ser humano que le permite razonar. Y yo creo que es una potencia espiritual. Espíritu, una cosa concreta que es espíritu. Y es lo que llamamos alma. Y que no alma espiritual. Como Aristóteles decía, que está el alma vegetal, el alma animal y el alma humana. Pero, o sea, los evolucionistas por ahí tratan de encontrarle toda la explicación a través de la evolución, pero es muy difícil explicar toda la naturaleza a partir de la evolución. De hecho, hay muchos otros científicos que contradicen eso. Nah. Y más sí, yo creo bien, que eso está para otra discusión, pues estás esa, hablando con un bioquímico que está fuertemente arraigado en lo que la realidad hemos sido capaces de entender lógico. con hechos. Y si Entonces, miras la realidad a tu alrededor, sí. vas a ver que la evolución se queda muy corta para explicar todo lo que pasa. Bueno, Lo que pasa es que es claramente, fácil. ¿Ah? claramente tenemos tema para discutir ahí, pero eh, Pero sacando lo eso que del pasa es medio y que lo sí, que pasa es que yo lo que estoy es ahora contraponiendo otra explicación a eso que estabas diciendo, que somos más emocionales, más, eso lo único que significa es que ser racional cuesta trabajo, hay que aprender a hacerlo, hay que aprender a usar. absolutamente, Ya, pero eso absolutamente. no significa que, o sea, estoy ordenando los Las pensamientos para ideas, sí. poder, sí, para poder decir esto sin, sin tropezarse. Mucho. Sí. Si lo que estamos buscando es una explicación de por qué la gente se comporta tan irracionalmente a veces, o sea, piensa uno que es irracional, que no es irracional, más bien es emocional, responde a instinto, a impulso o a instinto de supervivencia, a lo que sea. Ujú. Una explicación puede ser que el, o sea, esa que acabas de dar tú, que el ser humano viene de millones de años con un hábito muy arraigado de reaccionar al medio ambiente y de no cuestionarse muchas cosas, sino que reaccionar y actuar. Ujú. Esa es una explicación. Sí. La segunda explicación, y esta es la que yo creo que es la más válida, es la que yo pienso, es que usar la cabeza, usar la mente, digamos, usar la capacidad de razonamiento requiere disciplina y requiere entrenamiento. Ujú. No es una cosa que se hace espontánea. Natural, espontánea, ajá. Ujú. Y esto lo puedes ver en otras disciplinas, en otras habilidades que desarrollan personas a unos niveles impresionantes, como tocar piano, o sea, tocar Ujú. cualquier instrumento, ¿no es cierto? Y eso, por más que yo hoy diga,
A mí me gustaría tocar piano. Voy a ponerme a tocar hoy y en una semana voy a estar tocando algo, ¿no? Como, no sé, para Lisa quizá, por lo Ajá, menos. sí, o O algo de chopsticks. jazz. A mí me Sí. gusta algo de jazz por ahí. Y por más que yo quiera hacer eso, si no tengo el entrenamiento, primero la motricidad fina o Ujú, después motricidad fina y además conocimiento musical de qué son las escalas, cuáles son los acordes y todo, me va a ir mal con eso. Voy a ujú. golpear el teclado como lo he golpeado por años. No me va bien con eso. O sea que es más bien una demostración más de que lo que estamos exigiendo al resto del mundo, y por eso es que yo creo que cuesta más, le estamos Sí, exigiendo al resto del mundo, es que aprender a administrar las empresas mediante mejores decisiones que son guiadas por un razonamiento requiere aprendizaje y requiere disciplina, correcto. lo cual es muy difícil. Po. Sí, Es sí, difícil, o sea, yo requiere un digamos que compromiso no, grande. Po. absolutamente, y precisamente digamos que lo que dices no, no veo contradicción o no quise manifestar una No, contradicción, lo que estoy no, diciendo es el sí. contrapeso, más bien el contrapeso o el ¿cómo se dice? El Cuál es la causa potenciador. más probable? Es mi pregunta. Yo creo que es la segunda. No, para mí es una combinación de las dos, es que no es una o la otra. Para mí es el hecho Bueno, que existen las dos hoy en día, porque es como, nuevamente pero o sea, hay un como yo no creo en peso, la primera, está o bien. sea, no creo, no. Hay bastantes pruebas que refutan la primera. De hecho, Ujú, cuando tú empiezas a decir hace 30.000 años y la primera frase fue ya como 4 o 5 millones de años, o sea, ¿qué pasó los primeros 4 millones 700.000 años? setecientos ujú, setenta mil años. correcto. O sea, no tiene sentido eso para mí. El, los 30.000, 40.000, 50.000 años tienen todo el sentido del mundo. Fue el momento en donde algo, y bueno, yo creo que fue Dios que creó el Ajá. alma humana y se la instaló al primer ser humano. Ujú. Y eso le generó esa capacidad. Y de ahí en adelante empezamos a aprender cosas. Bueno, es que de esa explicación a el por qué no pasaron cosas más rápido, ya hay un tema más teológico, así que no, da lo mismo. Sí. Ese no Y importa ahora. claramente para mí la discusión, digamos, no es esa, sino desde el punto de vista de lo que, pues, lo que quería compartir era, independientemente de la causa, claramente hay dos sistemas que están interactuando en nuestra cabeza, llamémoslo uno más primitivo, de funciones básicas de sincronización y mantener la homeostasis, el funcionamiento corporal, independientemente de si uno está pensando o no. Otro Y que, que uno no tiene que hacer esfuerzos no, nada, nada, para que nada, no, funcione. eso es, llamémoslo que está en automático, ¿ya? Lo otro que tiene que ver con la parte emotiva, donde claramente hay una reacción y sistemas hormonales y neurológicos que funcionan. Que Y el tampoco tercero que es necesita esfuerzo de uno. O no, sea, eso es necesita acción y esfuerzo para reacción. controlarlo si quiere. Sí, y eso es acción y reacción, pero está el sistema, voy a llamarlo así, el componente pensante, racional de nuestro cerebro, nuestro ser, que efectivamente es el que está continuamente trabajando para mantener a esos otros dos operando en sincronía de alguna manera para producir No estoy interactuando, de acuerdo llamémoslo con así. eso último, perdón, ¿por qué dice eso? Porque O sea, cuando tiene perdón, ejercicio, voy a poner el argumento en contrario. ¿sí? Una persona que está en coma, Sí. le están funcionando por lo menos el primero. El de las emociones no pasa nada, pero el Es primero solo el funciona primero, es solo. correcto. Ujú. Sí, sí. ¿Cómo explica la última afirmación?
que me dices que el tercero, que es la capacidad de pensar y de razonar, Sí, ese que, como me dijiste, hace funcionar a los otros dos, y no lo dije eso. sincroniza. No dije eso. Ya yo entendí Dije eso. que, no, lo que dije fue que el tercero es el que requiere más esfuerzo, el que uno está constantemente utilizando como lo que entendemos en vida consciente para sincronizarse con lo que pasa en los otros dos y poder influir de alguna manera en lo que termina siendo el comportamiento. Es decir, racionalmente siempre estoy tratando de lidiar con mis emociones y aún así racionalmente y haciendo ejercicio de meditación, tomando decisiones, uno puede afectar el estado de salud basal que uno tiene, en presión arterial, en capacidad respiratoria, mejora la salud. Digamos que es un hilo más fino ese tal vez y No, tú bueno, una está flecha bien. más larga. A eso me refiero, es la Pero interacción entre las partes, nada en más. resumidas cuentas hemos llegado a un punto en el que esta Introducción. pregunta, esta Sí, pregunta que nos hemos hecho durante tantos meses, ¿por qué razón, o sea, tantos meses en estas conversaciones y tantos años nosotros al interior de Gorrat Group? ¿Por qué sí, razón es tan difícil adoptar eh, el sentido común exacto. cuando además hay pruebas, pues? O sea, no es que estemos diciéndole a la gente, créanos que le va a ir bien. ¿Sí? O sea, no es eso. Ve el caso de Mazda, ve el caso de Boeing, ve el caso de Dr. Redis, ve el Pero habría caso que agregar de... una cosa más, que la gente que maneja esas empresas leyó los libros equivocados, por lo menos de lo que se ve cuando ellos administran. Pero leer el libro equivocado, yo he leído el libro equivocado y me he dado cuenta de que estoy leyendo un libro que no me aporta nada, lo cierro y lo abandono. Sí, O pero sea, ahí otra vez yo estamos en que confío todo el en la mundo, capacidad de raciocinio de la gente. Sin sí, embargo, cuando esta cuestión es casi de fe, el- la contabilidad de costos, por ejemplo, o la creencia de que sí. o sea, cuando tú utilizas al máximo todos los recursos de la compañía, estás logrando la máxima productividad. Eso ni se discute, pues. O sea, de ahí parten. Entonces, Claro. cuando tú de ahí partes sin discutirlo, te lees el libro equivocado y solamente confirma tus creencias equivocadas. Y entonces ahí hay una Pero gran, pero fíjate eso, vos, si vos proponés lo contrario y todo el mundo piensa, el mismo Eli lo decía, todo el mundo piensa que vos estás equivocado, vos también cambias tu forma de pensar. Y bueno, si todo el mundo dice esto, bueno, debe ser cierto, yo ¿no? Está bien, ahí está un por mi poco la capacidad que personalidad tiene me cada siento uno. más cómodo yendo en contra del tráfico. Pero, pero fíjate que eso que estamos diciendo es justamente una de las razones fundamentales. Es cuando las, la presión social, o sea, ¿quién ha hecho esto? O la mayoría de la gente hace lo contrario, ¿no? Esa es la presión social. O la, el conformarse con una autoridad. O sea, uno dice, ¿cuántas veces nos escuchamos esta falacia, una falacia de razonamiento, dar un argumento de autoridad? Lo dijo fulano. Dice, oye, pero Einstein dice tal cosa. ¿Y a mí qué me importa que Einstein lo haya dicho? Einstein no se puede equivocar, bueno, ¿cierto? O sea, entonces, aquí la autoridad en todos estos temas la imponen los centros académicos y los de más renombre, los que Esto se entrenan llama gerentes. falacia de la autoridad. Esa es una falaz autoridad salvaje, es Sí, decir, esto lo enseñan en Harvard. sí. Uno dice, ¿y a mí qué? Allá ellos, pues, un problema de Harvard. Pues. Demuéstreme que yo estoy equivocado en la demostración que estoy haciendo, que de hecho estoy a mitad de camino con el fish nugget que prometí.
a mitad de camino. He grabado 20 segundos. Vas bien, vas bien. Oye, ¿sabes lo que cuesta grabar 20 segundos? Es ¿Sabes? terriblemente difícil. Pero, oye, José Armando me estaba comentando, fíjate, Sí, cosas que estábamos, que engranan como por el lado con este tema. listo. Porque José Entonces Armando, enganchémoslo ahí, o sea, sí. qué decía que estuvo ayer en una conferencia de qué cosa? Sí, gracias. La conferencia se tituló La Cuarta Revolución Industrial en Proyectos de Ingeniería. Y en esa conferencia, pues se hizo la línea de tiempo de las revoluciones industriales, la 1, la 2, la 3, y se ubicaron en la 4, en donde se enfocó en que la cuarta revolución industrial estaba sustentada alrededor de la Internet de las Cosas y de la digitalización. Y se desarrollaron temas conceptuales de inteligencia artificial, machine learning, big data, Mm. computación de la nube, en fin, una cantidad de cosas. Y de las aplicaciones en los diferentes entornos, en la industria, en operaciones, en salud, en ambiente. Se habló de ciudades inteligentes, en fin. Entonces, lo que mostraba la conferencia era un crecimiento exponencial de la tecnología, disparado. Entonces, la pregunta que surge es si ese crecimiento, si esa tecnología que ha estado siendo implementada de alguna manera en algunas empresas de diferentes entornos de negocio como operaciones, como proyectos, como mercadeo y ventas, en fin, ¿por qué no se observa que en ese crecimiento tan exponencial, en esa misma proporción, crezca el desempeño de las organizaciones? Entonces, ¿cómo podría, la pregunta que surge aquí es, ¿cómo teoría de restricciones podría convertirse en una palanca para poder igualar o para poder obtener un desempeño, para que las organizaciones obtengan un desempeño en la misma magnitud Proporción. o proporción al crecimiento de la tecnología en la cual invierten? Pero bueno, esa última frase que nos dijo José Armando es proponiendo la solución ya, ¿cierto? Proponiendo a ver si que le podemos pegar con teoría de restricciones una ayudadita a esta revolución. Pero antes de eso, antes de pensar en la solución, interesante que hayan hecho una conferencia y se hacen la pregunta, y entonces la pregunta lo único que está es constatando una contradicción fantástica, ¿no? Sí, La contradicción hemos mejorado exponencialmente nuestras capacidades X en varios campos, pero el desempeño de la compañía sigue así plano, o incluso decrece. exacto. Si uno hace la gráfica mental de la inversión en tecnología, número uno, y la velocidad o las ganancias operativas, o sea, uno tiene que decir lo que decía Élico, para mí es aplicar las 6 preguntas de la tecnología, ¿no? A esto que estás diciendo. Es cuál es el poder de la tecnología que estamos hablando, la nube, inteligencia artificial, machine learning, o sea, qué es exactamente lo que son capaces de hacer que sin eso lo hacíamos de una manera diferente. ¿Cuál es el beneficio obtenido? ¿Sí? Y el beneficio obtenido número uno es si uno se pone a ver, y voy a ser muy ignorante porque no soy una persona de tecnología, pero para mí, ¿qué es lo que trae eso de beneficio? Número uno, la velocidad de procesamiento de datos. Dos, la capacidad para almacenar esos datos. Y número tres, la eliminación de la barrera de comunicación física, donde todos los datos se pueden transmitir en el aire y pueden quedar ahí en ese mundo virtual de la nube que es como la otra dimensión, la dimensión digital. Cuando uno toma esas cosas y le pega la inversión, o sea, lo que ha hecho la revolución industrial, que no es revolución industrial, para mí es revolución de marketing digital, es decir, las compañías de software han logrado vender una pomada, un elixir,
donde todas las empresas están yendo a invertir como unas bestias porque asumen, hacen la conexión de que a más velocidad, más datos, más cosas, me va a ir mejor. O sea, Y les está más que pasando... revolución es una burbuja, dices tú. Pues eso, sí, bueno, exacto, peor todavía. Es que a veces, como nos pasa en todas las discusiones, terminamos con una arista política que uno no se puede quitar pero burbuja pensando no en las es política, revoluciones, pues. pero tranquilo, yo estoy divagando, mi cerebro está por varias partes. Entonces, cuando toma esos aspectos, ¿cierto? Del poder de la tecnología que le estamos adscribiendo para resolver los grandes problemas que tenemos y para mejorar el desempeño de las compañías, y uno pone la inversión en plata, y esa plata a quién le está llegando, y ahora trato de amarrarlo con el desempeño de las compañías, y las compañías no están produciendo más utilidad, no están vendiendo más. O sea, ¿me explico? Entonces, para mí, esa es la contradicción que está diciendo Matías, que necesitamos volver a examinar. Cuando Eli habló de las 6 preguntas de la tecnología, puso el ejemplo del ERP, y si quieres el MRP, si uno no cambia las reglas del juego de cómo usamos, y al final tiene que ver, volviendo a lo que estábamos iniciando la conversación, con lo que tenemos metido aquí en la cabeza, con usar el córtex, la corteza cerebral para pensar y realmente aprender y retar lo que pensamos. Y las compañías, cuando terminan realmente creciendo, es porque le dan así, medio a medio, a un dilema, una contradicción que resuelven mejor que nadie. Es que también hay un tema. Por ejemplo, en el tema de los RP, están diseñados bajo las reglas de la contabilidad de costos. Entonces, está haciendo las cosas más rápidas. Y eso los hace muchísimo menos efectivos. Pero fíjate que aún si fuera con la regla de la contabilidad de costos, la lógica del sistema era, o sea, ¿cuál era el objetivo del ERP? El objetivo del ERP era proveer información de toda la compañía en tiempo real lo más rápido posible para que los gerentes pudieran tomar las mejores decisiones. Porque antes tenía que tomar decisiones con información incompleta. Esa era la afirmación de dónde provenía el beneficio. Entonces, con el ERP todo conectado y todos los datos disponibles, o sea, que es la falacia, entre comillas, esa que decimos que mientras más datos, mejores decisiones vamos a tomar. No tiene nada que ver si uno no sabe cuál es la pregunta que está tratando de responder. Y la lógica, con lo que decía Matías siempre, si tú tienes unas premisas erradas, tu lógica puede ser absolutamente consecuente y consistente con la lógica y tomar una decisión que está bien tomada basada en esas premisas. Pero el resultado es catastrófico, porque lo que resulta es que no estás retando el fundamento lógico de las premisas que te están llevando a tomar esa decisión. Pues fíjate, si tú dejaras que los niños pequeños de 8 a 12 años tomaran las decisiones de compra en la casa, probablemente la despensa y la nevera estaría llena de helado y de dulces y de caramelo, ¿cierto? Gran alimentación, diabetes, más nutrición y demás. Y pare de contar. Y entonces el tema es que si los fabricantes de dulce y de helado, sabiendo quién es el que tiene el poder de compra, hacen un marketing para solamente decir, no, pero esto es para divertirse, pero usted aliméntese bien, no van a vender mucho, van a vender mucho más tratando de engañar a los niños, ¿cierto? O sea, eso es lo que... Entonces, ¿qué es lo que pasa con los ERPs? Si los gerentes no saben qué es lo que realmente produce un mejor resultado y les venden que mientras más datos puedan obtener y mientras más KPIs puedan generar y mientras más opciones tenga el ERP para poder mirar aquí y allá cosas, mejor. Entonces, ¿qué van a comprar? ERP más sofisticado e incluso peor. Los mismos gerentes van a pedir más opciones aquí y allá, y entonces los ERP se van a convertir en unos monstruos que no entiende nadie. De hecho, los módulos de SAP me hacían hace muchos años, esta conversación de 10 o 15 años atrás.
No hay ni un solo ingeniero de software dentro de SAP que conozca todos los módulos. Ni uno. Entonces, el tema es que creció esto al punto de no entender bien para qué estamos poniendo el ERP. Y nuevamente, ahora, ¿qué es lo que pasa? La presión social y la moda, incluso certificaciones. Te dicen, si usted tiene un ERP de estos grandes nombres, BAN, SAP, JDA o quien sea, entonces tiene una certificación de empresa de clase mundial. Entonces reduce el riesgo, entonces puede conseguir mejores créditos y así. Y en la práctica hay muchas empresas que no compran el ERP para tomar mejores decisiones, sino que para lograr la famosa certificación. Pues entonces pagan millones de dólares a las empresas implementadoras, pues son imposibles de implementar esas cosas. Y toma un montón de riesgos en el proceso de la implementación. Es todo un círculo vicioso que se alimenta a sí mismo y es impresionante. Entonces, toda esta pregunta dice, ¿cómo explica uno? O sea, qué pena no haber estado ahí en la sala, ¿cierto? José Armando uno levanta la mano Haber empezado a tirar ya tomate. se han pegado así como unos latigazos y dice, no, mira todo lo que hemos introducido como súper tecnología y los resultados no mejoran. Y entonces uno levanta la mano y hace la pregunta. Sí. Solo para poner un ejemplo, hasta donde yo sé, si ustedes se acuerdan, hace muchos años atrás había una iniciativa e inclusive un tema de inteligencia artificial desarrollado por IBM que se llamaba Watson, Sí, ¿cierto? hasta el año pasado. Hasta el año pasado, exacto. Pero Watson is dead, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que todo el hype y toda la publicidad que se le hizo de que iba a resolver 10.000 millones de cosas, no pasa de ser una muy buena herramienta de cómputo para encontrar correlaciones. Y las correlaciones no todas son válidas, que es No, de generalmente hecho, lo que ocurre. correlación no indica causalidad. Exacto, a eso me refiero, que el máximo potencial es para mostrarte las mejores correlaciones para que tú vayas y decías con criterio distinto si efectivamente eso tiene sentido o Bueno, no. te da pistas por Sí, donde sí, podría estar la causalidad, entonces uno empieza a hacer a eso me hipótesis y refiero. hace experimentos. Correcto, correcto. Pero sigue siendo necesario la intervención de uno para terminar de resolver la pregunta nuevamente que uno quiere responder. José Armando, yo creo que la tecnología tiene grandes cosas y hay cosas que realmente se están moviendo en la dirección correcta y eventualmente aparecen, yo creo, soluciones que son realmente potentes a problemas reales que tenemos. Pero desde el punto de vista de la tecnología aplicada a los sistemas de negocio, desde que entendí la perspectiva que Eli ponía con las 6 preguntas de la tecnología, me cuesta ver el Con las dos beneficio primeras. real. Sí, con las dos primeras nada más. ¿Sí? Entonces, y con las dos, porque las otras, uno las pregunta si es que las dos primeras son positivas. ¿Sí? De hecho, las 6 preguntas son posterior a darse cuenta de la primera afirmación. Sí. La primera es la afirmación, dice Eli, una tecnología trae beneficios sí y solo si remueve una limitación del sistema. Cuando uno se da cuenta de solo eso. Pero lo que pasa es que uno se da cuenta de eso nuevamente, volviendo a decir cosas que ya he dicho en otras ocasiones, pero eso solamente volver a repetir lo que ya sabíamos en muchos años, desde los años 50, cuando se empezaron a incorporar los modelos matemáticos de optimización de sistemas, donde el modelo de optimización del sistema se plantea con una función objetivo. Entonces, en el caso de una empresa es maximizar la utilidad, donde la función es el throughput total menos el gasto operacional.
Esa es la función objetivo. Y entonces uno dice, bueno, perfecto, eso lo podemos llevar a infinito. Y dice, no, no se puede llevar a infinito porque está sujeto a ciertas restricciones. Entonces las restricciones, que son las restricciones activas dentro del sistema del programa matemático, son las que están determinando el óptimo. O sea, si yo tengo un poquito más de ese recurso, puedo conseguir más beneficio. Entonces ahora viene alguien y me dice, bueno, cada vez que yo remueva una limitación, voy a lograr un beneficio. Digo, genio, si eso ya lo habíamos dicho el año 50. Pero la genialidad es decir, sí, pero ¿y por qué nadie está poniendo la atención a esto que es A tan eso, obvio? claro. Es que no era tan obvio, parece. Pero lo genial ahora es sí decir, enfóquese. Si la famosa tecnología no le remueve una limitación, no le da una limitación real del sistema, esa cosa no va para ningún lado. O sea, es peor. Distrae esfuerzos. Distrae esfuerzo, no produce los resultados y se gasta una cantidad de plata y la ignominia de la gente de estar metida ahí trabajando como unos berracos, como dicen ustedes en No, Colombia. es peor todavía, claro, pues la desmoralización, pues uno lo mete Claro. en un programa de mejora y la cosa no tiene resultado, entonces el segundo programa de mejora ya tiene menos entusiasmo. Y el Claro, tercero es otro programa de mejora. Exactamente, que nuevamente volvemos a los 50 de Drucker y ahí Deming y todo eso para adelante, con lo que llamaban el flavor of the month, ¿no? O sea, ¿cuál es el sabor de este mes que nos van a empujar en el jarabe? Entonces ahora otra razón más por la cual cuesta introducir innovaciones de este tipo. El instinto de supervivencia de la gente. Exacto, de decir ya no más, por favor. Y usted que me está tratando de vender aquí otro programa de mejora. No. Ya los conozco todos, sí. O sea, yo ya sé lo que me pasó en el último, y en el anterior, y en los 5 anteriores. Y ese es el gran reto, José Armando. Pero impresionante, ¿no? Una conferencia, se juntan todos. ¿Y cuál fue la conclusión? ¿Hubo alguna conclusión o no? ¿A qué llegaron? Hubo como mucha motivación, es decir, generó una motivación al oír la aplicabilidad de inteligencia artificial, machine learning, big data, esto en la mejora de los procesos. Hay una motivación, hay como una efervescencia por lo deslumbrante de la tecnología. Pero no hay la conclusión de que realmente esa tecnología, al llevarla, al invertir en esa tecnología, los resultados del desempeño, los resultados de las compañías deban subir en la misma proporción del crecimiento de esa tecnología. Mi apreciación sobre eso es la siguiente. Cuando uno mira todas estas cosas y la gente se maravilla por la potencia, ¿sí? Nuevamente es como decir, mostrar lo que un robot puede hacer. Y me acuerdo de los primeros capítulos de La Meta, cuando en el capítulo 4 Alex Rogo se está describiendo la conversación entre Alex Rogo y Jonah, y Alex le está diciendo lo fantástico que tienen unos robots. Estamos hablando del año 83 y los robots son la tecnología del momento para automatizar, ¿ya? Y le dice, no, es que ganamos un 36% de productividad. Y fíjate que lo que te voy a decir, para mí sigue siendo el mismo problema, las mismas preguntas y los mismos malos entendimientos. Automatización, no, productividad, ¿por qué? Porque ganamos productividad en un departamento. Entonces, yo no le dice, entonces estás vendiendo 36% más. No, pues solo en un departamento. Entonces redujiste tus costos en 36%. No. Dice,
y Hubo un el acuerdo con los sindicatos de que eso no iba a pasar. de que eso no iba a pasar, ya habíamos reducido todo lo que podíamos y además mis eficiencias son muy buenas, las tenemos por encima del 90%, ¿sí? Entonces, la conclusión de todo esto es, va John ¿Y y le tus dice, ¿sabes qué? inventarios? Tu inventario están por el techo, están atrasados, le están incumpliendo al mercado y tienen un despelote y no están ganando plata. Uy, ¿y cómo supo eso? Bueno, esa es una parte. Pero al final el tema es que no importan los robots, ¿sí? Importa es el sistema. Y lo que le dice Jonah es, ¿cómo sabes si está siendo productivo o no? ¿A qué llama ser productivo? Y ahí viene toda la cosa donde engancha y dice, si tú no sabes cuál es la meta de la compañía, ¿cómo sabes si está siendo productivo o no con las decisiones que estás tomando? Y fíjate que estoy hablando de robots metidos en un departamento. Hoy en día, el símil, ¿sí? El equivalente a los robots, son toda la tecnología, todos los software. ¿Y qué es lo que estamos logrando? Automatización, ¿para qué? Es para reducir personas. O sea, que ¿dónde está la línea donde vamos a invertir más para gastar menos? En el gasto operativo, nada más. Pero eso jamás dice que estamos en condiciones de vender más, ni ser más rentables. Y eso sí es que se puede sostener esa mejora en el tiempo. Eso, Y cuando exacto, uno hace exacto. eso, ahora estamos trabajando con personas. Y si las personas que están adentro de la empresa ven que una automatización le costó el trabajo a algunos colegas, los que se quedaron, la próxima vez que le hablan de un programa de mejora, ¿qué van a hacer? ¿Van a colaborar? Y uno necesita que la gente colabore, si no la cosa no anda. O sea que tampoco es muy sostenible eso, no es sustentable. Tiene que ser mirando de otra manera la empresa y la innovación y la mejora. Pero bueno, o sea que la conclusión, a mí la inteligencia artificial me producía mucha curiosidad y me puse a estudiar un poco. Me metí en un curso de Machine Learning en Internet y es puras correlaciones estadísticas. Pues yo esperaba encontrar, porque todavía sigue siendo un misterio para mí, cómo programaron ese software y cómo programaron el software de ajedrez que le ganó Stockfish, que fue el último, así se llama, el software, el sistema experto de ajedrez que estaba ganándole a los grandes maestros humanos. Pero construyeron un software, hicieron un software de inteligencia artificial que le ganó a Stockfish. Pero no lo hizo un gran maestro de ajedrez, sino que programó un software de inteligencia artificial que se autoentrenó. Esa cosa a mí me interesa mucho. No sé cómo funciona, no sé cuál es el algoritmo, qué es lo que hace uno. O en AlphaGo, le recomiendo ver el documental AlphaGo, está en YouTube, está buenísimo. Dura hora y media. Es la historia de una empresa de software inglesa que decidió hacer un software de inteligencia artificial para jugar Go, pero no contaba con ningún experto en Go en sus filas. Entonces, hicieron el software y pusieron al software a repasar un montón de partidos de Go que pudieron pillar en internet. Y cuando ya lo tuvieron medio entrenado, llamaron al campeón europeo de Go. Lo hizo Papilla, el software al campeón. No quiero hacer spoil de todo el documental, porque es una Del historia un poco de documental. suspenso, porque entonces este campeón europeo lo reclutaron para que fuera un asesor en el desarrollo de esto, y el desafío fue ir y desafiar al campeón mundial, que es un coreano. Era un coreano en esa época. Y entonces todo el documental gira en torno al desafío, que era al mejor de 5 partidos. ¿Quieren saber quién ganó? No les voy a decir.
Vayan y vean el documental, está buenísimo. Está muy bueno. Pero el tema es que la inteligencia artificial igual tiene, o sea, hay gente que cree que mediante inteligencia artificial las máquinas van a poder superar al ser humano en alguna capacidad intelectual. Yo creo que razonamiento lógico ya nos superaron hace rato, si es que miramos cuánto se demoran en hacer algunas operaciones matemáticas que a nosotros nos toman bastante tiempo, excepto algunos humanos excepcionales que son impresionantes y van y hacen la operación, pero a la gran mayoría de nosotros nos toma varios minutos hacer una multiplicación y uno usa la calculadora y son milisegundos. Pero de ahí a que una máquina sea capaz de tener esta conversación, yo creo que eso no va a pasar nunca. O sea, las máquinas no van a lograr conciencia de sí mismas. Muchas películas de ciencia ficción se basan en esa hipótesis. Sí. Pero, nada, la inteligencia artificial yo creo que tiene mucho éxito porque la mayoría de la gente no la entiende, me incluyo. Y entonces uno le tiene fe. Dice, "Put, esa cosa sí. Cuando tengamos los computadores cuánticos y los algoritmos de inteligencia artificial hayan mejorado, entonces vamos a poder resolver, por ejemplo, los pronósticos". Y fíjate que siempre eso que acaba de decir me hace pensar de muchas cosas que uno viene oyendo hace rato. O sea, con lo del ERP, que uno decía, bueno, ya tenemos la información en tiempo real. Entonces después decía, no, es que cuando las máquinas aprendan de los errores y vayan, listo, machine learning y inteligencia artificial, entonces vamos a poder hacer esta cantidad de cosas. Y cada vez que te van proponiendo nuevos pasos de mayor exigencia tecnológica y de competencia de la tecnología para hacer cosas, eh, llegamos al borde del abismo y dicen, no, pero es que lo vamos a cruzar, tírese nomás, que con este sí. Pero mira, bueno, nos quedan como 2 a 4 minutos por si alguien Sí, quiere decir algo para cerrar, pero yo voy a decir algo que puede ser el tema de la próxima semana, reunión de jueves, porque listo. voy a abrir Hágale. como una cajita. El último artículo, no sé si fue el último o el penúltimo del doctor Lepore que tú publicaste. Ujú. Hablaba de lo poco que le habían entendido al doctor Deming con la teoría de conocimiento profundo y la variabilidad. Sí. Y a mí hice clic, porque llegué a la conclusión de que en los sistemas de distribución, realmente el problema, nosotros en los expertos de teoría de restricciones, Goldratt y todos los demás, la comunidad, le estamos diciendo al mundo que el, el exceso de inventario y los quiebres de stock surgen de usar pronósticos. Eso es lo que hemos dicho. Ujú. Y yo llegué a la conclusión de que eso es cierto que echa a perder bastante, pero la causa fundamental es la variabilidad. O sea, si yo mejorara el pronóstico, pero sigo manteniendo las políticas de punto de reorden, por ejemplo, Ujú. que hacen que el tiempo sea variable, voy a seguir teniendo los mismos problemas. Tal vez un poquito menos, pero no. Entonces, al revés, si yo reduzco la variabilidad, porque esto es una política de la empresa, tomar la Sí. decisión de cuando yo pongo una reposición, una orden de compra, una orden de fabricación o una orden de despacho. Esa es una política de la empresa, la frecuencia con la que si yo fijo esa frecuencia, le quité la Toda variabilidad la del sistema en variabilidad. la Ujú. raíz. Sí. Y si fijo la frecuencia y sigo usando los pronósticos, los resultados van a ser fantásticos. O sea, lo que estoy diciendo es, Que lo vamos a incluso conversar la nosotros semana que no le viene. habíamos puesto atención, Ujú. tanta atención. O sea, yo se lo puse hace muchos años, cuando fui disectando que lo que
significa el sistema que diseñó Eli, para mí terminó en que fijar la frecuencia era la clave. La clave. Ujú. Pero entonces, con inteligencia artificial extraordinaria, que mejore los pronósticos y todo, tú no cambias la política de frecuencia de reproducción Está frito. y sigue en la misma. Pues. El tiempo de reposición haciendo así. Bueno, interesante lo que vamos a conversar la semana que viene. Sé que hablamos de eso. Si es que hablamos de eso, si nos acordamos. Por favor, anótalo. Estoy seguro que aquí hay algunos con muy buena memoria. Sí, nos los van a cobrar. Muchachos, yo los tengo que dejar, tengo que atender otra llamada. Y el tiempo se nos acabó, Javier. Sí, Así que además. muchísimas gracias por su participación y será hasta el próximo jueves. Bueno, hasta Un luego. abrazo, chao. Adiós. Feliz.